Vamos a seguir hablando un poco de este tiempo de mi niñez, cuando vivía en esta casa al frente del camino que iba hacia la Tierra Gorda. Allí nos juntábamos varios niños, los hijos de Felina y José, los de la China, y Pedro Martínez, que vivían al lado. Otro que se llamaba José Abreu, le decían Joseito, hijo de Cheo Abreu, que era más o menos un poquito mayor que yo, más o menos de edad, no este tendría un año mayor que yo, una cosa así. Y una de las cosas que hacíamos, los niños que nos juntábamos, era acostarnos sobre la hierba, boca arriba, para mirar el cielo. Y allí contemplábamos en los cielos, eso lo hacíamos cuando el cielo estaba azul y las nubes blancas, había nubes más limpias que las actuales porque había menos contaminación en la atmósfera. Y nosotros nos poníamos a ver las distintas formas que toman las nubes en su paso eh, por el cielo. Nos indicaba hacia dónde soplaba el aire porque las nubes iban llevando la dirección en que el aire soplaba. Eh, Así uno sabía eh, para qué lado estaba el aire, además de otras maneras, ¿no? Y cuando nos poníamos a mirar al cielo, uno se ponía a ver y uno veía las cosas mm, que se notaban en la vida normal. Por ejemplo, uno veía un caballo, la cabeza de un caballo, un carnero, uno veía el rostro de una persona, como una mano, como si fuera un carro parecido a un carretón. O sea, en nuestra imaginación infantil y en la forma en que las nubes iban tomando en el cielo, nos entreteníamos compartiendo unos con otros qué cosa estaba viendo cada cual. Y como que es difícil, porque cada uno tiene su imaginación, y como que es difícil que los dos puedan ver una cosa al mismo momento, porque uno pensaba que era esto, el otro pensaba que era lo otro, entonces eso servía para nuestra comunicación, para explicar lo que estaba pasando por nuestra mente. Por ejemplo, decía uno o decía yo, estoy viendo un carnero. Y el otro decía, ¿y dónde está? Digo, mira, en la nube, fíjate en esta parte de la nube, la figura que hace así. Eh, Era muy entretenido y muy instructivo también, y servía para que nosotros nos comunicáramos unos con otros y también para medir en cierta medida la inteligencia y la capacidad que tenían los niños. Nos ayudaba a desarrollarnos en la capacidad de poder ver las cosas con nuestra imaginación y poderle explicar para que se nos entendiera. Esa una actividad infantil de aquellos tiempos. Yo recuerdo que con aquellos niños allí hacía mis carretoncitos, igual que un carretón al lado con una yunta de buey, hacíamos un carretoncito de alambre con pedazos de madera, con pomos, eran los bueyes, le poníamos un cordelito y así los arrastrábamos, llevábamos las yuntas de bueyes a algún lugar o hacíamos en miniatura las rastras con las pipas para cargar el agua, y así iba siendo nuestro desarrollo. Cuando yo tenía 4 años, comenzaron mis padres a mandarme a la escuela. Alrededor de 2 kilómetros, poco menos, poco más, alrededor de 2 kilómetros, hacia un lugar donde le decían Mazorra, había una escuela. Y a esa escuela le decían La Tinaja, la escuela La Tinaja. Y allí fue donde yo comencé
mis estudios a los 4 años iba al kinder, preescolar o kindergarten, le decían en aquel tiempo. Los niños que vivían en el barrio, un poco más lejos de nosotros, pasaban frente a mi casa, yo me juntaba con ellos, iba a la escuela y me aprendí ese camino de mi casa a la escuela. Iba muchas veces junto con otros niños, pero ya cuando yo aprendí, pues yo iba solo. Tenía 4 años, andaba todo ese camino, pero en aquel tiempo no había peligro con los niños. Nadie se metía con ellos con respecto a un secuestro o alguna cosa. No existía ese mundo, era otro tipo de mundo. Aprendí después eh, a ir por otro camino, el mismo camino Mazorra, llega a un lugar donde había una tienda, decía la tienda de Marañón, una tienda de víveres y distintas cosas que el dueño vendía, y allí había un camino que tomaba a la derecha y el que seguía por Mazorra iba a la izquierda. Eh, el que tomaba la derecha también aprendí, porque allí íbamos a los cultos que nosotros asistíamos semanalmente en la casa de un hombre que se llamaba José Manuel Villafranca, Francisca, su esposa y los niños que tenían más o menos de la edad de nosotros. Cerca de este lugar donde vivía José Manuel Villafranca, había un hombre ya mayor, gordo, se le decían Benito. Era el zapatero remendón del lugar, o sea, era el que arreglaba, o uno de los que arreglaban los zapatos de las personas. Y hacía algún tipo de calzado también, eh, chancletas u otras cosas que se necesitaba. Pero él también era barbero. Entonces, mi padre me llevó allí y después yo iba solo para que él me pelara. En esa tienda de Marañón, que ya les dije, yo vi por primera vez un refrigerador que no necesitaba la electricidad para funcionar. Ese refrigerador, creo que de él ya lo mencioné en un momento aparte, funcionaba con gas, o sea, querosén, o eh, le decían brillantina en otros lugares también. Con ese gas, era el combustible que tenía, le echaban y había una mechita que se encendía y esa mechita daba un calor y con el gas de la unidad de refrigeración, pues era lo que lo hacía funcionar y tenía congelaba un refrigerador como uno normal que se ve en este tiempo, solo que en vez de corriente usaba el querosén para que funcionara. Yo iba a veces con otros muchachos a esa tienda y yo miraba cómo los muchachos, los niños, compraban cosas en la tienda y a veces el bodeguero le daba un vuelto, un cambio. En algunos lugares eso decía ñapa, en otros lugares no sé todos los nombres que tuviera, pero nosotros decíamos el cambio, el vuelto. Digamos, uno iba a comprar un dulce, el dulce costaba 2 centavos, uno daba una moneda de 5 centavos o una de 10, el bodeguero le devolvía. Pero yo no tenía noción del valor de las monedas ni de nada de eso. Yo veía que el niño daba una moneda, le daba lo que quería y le daban dinero devuelto. Y yo dije, ay, qué bueno está esto. Entonces voy yo a comprar también para eh, tener un dulce. No me acuerdo si era un duro frío que quería comprar o una galletita. El caso es que yo compré un dulce, pero el dulce valía exactamente la moneda que yo tenía. Entonces yo le pido al bodeguero, él me da lo que quiero, le doy la moneda y yo me quedo allí. Y como yo me quedo allí, yo estaba esperando el vuelto.
Después de que él me dice, ¿y tú qué haces aquí? Entonces le dije, yo esperando el vuelto mío. Me dice, ¿qué vuelto? Lo que tú compraste vale lo que tú me diste. Entonces él me explicó qué cosa era el vuelto. Yo tenía 4 años, no, no conocía de las cosas, pero recuerdo una forma curiosa cómo era esto. Bien, pues vamos a hablar de la escuela de latina. Yo fui, como ya dije, en primer grado, no primer grado, al kinder, preescolar, eh, con 4 años, y allí pasé el resto del curso que yo había ido porque ya el curso había comenzado. Al otro año escolar volví otra vez allí para pasar una parte con los maestros de preescolar, pero yo eh, pues era inteligente para entender y enseguida me pasaron para primer grado. En el preescolar nos juntábamos los niños y recuerdo de una ocasión que la maestra estaba explicando cómo es que se producían los fenómenos ambientales para que lloviera. Entonces, la maestra preguntó, ¿cómo ustedes creen que se produce la lluvia? Para explicarnos la absorción del agua y que las nubes se forman las gotas de agua y cómo cae el agua en las distintas formas que cae. Pero a esa edad nos están preguntando a los niños que no sabíamos nada. Y los niños ya decían, bueno, ¿cómo ustedes creen que esa agua sube al cielo para después caer? ¿De dónde sale el agua que cae del cielo? Y entonces nadie hablaba y yo me pongo a pensar y dije, ah, ya yo sé. Entonces levanté la mano como todo niño, levanto la mano y digo, yo maestra, yo sé, yo sé. Dice, ¿y cómo es? Dije, bueno, mira, lo que es que la nube agarra una regadera, viene a un charco de agua, llena la regadera, la sube y entonces vacía el agua y esa es la lluvia que cae. Una regadera es una vasija que tiene como un tubo por el lado con una bellota, una parte grande con un huequito por donde el agua sale y eso se usa para regar las plantas. Los campesinos usaban mucho la regadera. En aquel tiempo se usaba mucho la regadera. Entonces, uno le echaba por la parte de arriba el agua y después vaciaba el agua y regaba. Pues yo en mi infantilidad pensé, bueno, pues llevó el agua para allá. La maestra se rió y después explicó que lo que sucedía era que por la acción del sol y del calor que el sol producía sobre las aguas, el agua se evaporaba. Porque el agua, decía, el agua es un mineral que tiene la facultad de ser líquido, de ser gaseoso y de ser sólido. Entonces nos explica, es líquido cuando está el agua así como se ve, cuando está en el río, en la laguna, en el mar, se vuelve vapor cuando el sol, cuando calienta, absorbe y ese vapor va arriba y forma las nubes. Nos decía, esas son las nubes grises y oscuras que se ven en el aire que están llenas de vapor de agua. Y después, por los cambios de la atmósfera que en el cielo hay, eh, esa agua se pone otra vez líquida y cuando se pone líquida es que cae. Y ahí nos explica la lluvia. Por cierto, que la explicación de cómo son, cómo se produce las aguas en el espacio y cómo cae al suelo es un estudio no de niños, es un estudio profundo y muy interesante, muy instructivo, que vale la pena estudiarlo. Pero en aquel tiempo yo dije así, la maestra se sonrió y bueno, seguimos en la clase. Tenía una compañerita que nos sentábamos juntos, se llamaba Zenaida Albiza.
Yo no puedo, no sé si era un poquito mayor que yo o yo un poquito mayor que ella. Yo creo que ella era un poquito mayor que yo. Tenía una prima, creo que una prima, que se llamaba Nieve. Albizar era Zenaida. Yo Nieve no recuerdo si era Albizar o qué otro. Pero nos hicimos amiguitos allí, pero desde luego esa amistad, amistad de niño, a esa edad, pues el tiempo que estuvimos allí, pero estuvimos juntos hasta, hasta el primer grado. Estuvimos juntos después, hasta el segundo grado estuvimos juntos. Después ya yo no supe más de ella, que después supe ya cuando éramos más grandes, ¿no? Porque yo me mudé del lugar. En la escuela era, era en el año, yo tenía 4 años, en el año 1946 fue que yo comencé a ir a la escuela. Y en 1947 fue que noté, que me acuerdo ahora, de dos cosas o de tres cosas que me llamaban la atención en la escuela. Y eso lo vine a ver en el primer grado. En el primer grado, cuando comenzaron, en la escuela nos daban gratis unos cuadernos donde nosotros hacíamos nuestros apuntes y nos daban libros para que nosotros estudiáramos. Eso nos lo daban gratis. También nos daban gratis un desayuno. Ese desayuno, recuerdo que siempre había leche condensada. Le ponían una cubeta, echaban la leche condensada, la echaban agua y la hacían en una textura que nos gustaba a los muchachos. Nos daban queque, un tipo de galleta dulce, nos daban galletas con dulce de guayaba, como emparedado, timbitas de o sándwich de galleta con dulce de guayaba y de galleta con queque. A veces nos daban otra cosa, pero estas eran las cosas que se daban primordialmente allí. Eso se daba gratis en las escuelas en Cuba. Los niños campesinos, los niños del pueblo teníamos dadas esas facilidades gratis. Y en la escuela se nos enseñó a ahorrar dinero. Cada niño tenía o traía algo que sirviera como alcancía. Y entonces en una libreta la maestra ponía el nombre del niño y la alcancía que había traído. Entonces nosotros traíamos monedas que conseguíamos con nuestros padres y le dábamos a la maestra y ella iba echando en esa alcancía. Cuando el curso terminaba, entonces la maestra a cada uno en una ceremonia que se hacía allí nos daba la alcancía y entonces uno la abría y veía cuánto había acumulado. Yo, niño pobre, eh, mi padre no atendía mucho en esto, pero yo le pedía moneditas de a centavos, a veces de 2 centavos que había moneda, casi siempre eran así, a veces moneda de 5 centavos. El caso es que los niños hacíamos un ahorro y desde luego los niños que tenían sus padres mejor solvencia económica o que le prestaban más atención a estas cosas, pues los padres les daban a los niños. Era una felicidad. La maestra me decía a mí, no te preocupes porque tú nada más que eches una monedita o lo que tú eches, porque mira, la gallina mm, poco a poco, cogiendo grano a grano, se llena el buche. Y me decía así como señalándome que lo que yo fuera echando se iba acumulando ahí y después lo iba a tener. Cuando el curso terminaba, yo a veces tenía 1 peso y pico, 2 pesos, 5 pesos. Creo que una vez, 2 cursos pude pasar yo allí nada más. Así que por ahí era lo que yo tenía. Eso fue en la escuela de Latinaja. Cuando tenía 5 años de edad,
ya yo estaba en primer grado. A los 6 años de edad, yo había terminado el segundo grado y había pasado de segundo para tercer grado. Tenía, estaba comenzando con mis 7 años. Tenía 7 años de edad cuando esto sucedió. Recuerdo que a los 7 años, cuando yo había cursado el segundo año, iba a comenzar el tercer grado, tuve que dejar la escuela primaria y estuve desde los 7 años hasta los 13 años sin poder ir a la escuela primaria. Después les contaré la razón de por qué fue así, pero razones bien importantes. Hablando de la escuela primaria y de lo que veía en la escuela, recuerdo estas cosas. Los niños jugaban el béisbol a la pelota. Habían dos categorías. Los niños que jugábamos a la pelota, pero que éramos muy chiquitos y no jugábamos con 4 bases, sino que poníamos 2 bases o 3 bases y a la pelota le dábamos, eran pelotas de goma, le dábamos con el puño. Nosotros agarrábamos la pelota, la tirábamos, alzaba al aire y ahí uno le daba a la pelota y así, a veces, pues entonces había uno que pichaba, tiraba la pelota suavecito y entonces uno le daba con el puño a la pelota. Así fue mi primer juego de pelota de béisbol. Por cierto, yo le daba bastante fuerte a la pelota. Con la mano llegué a matar mis jonrones de niño, por supuesto, pero estaban los niños grandes que jugaban en un terreno que allí había que tenía cuatro, el home, pero había pitcher y estaban las 4 bases. Pero no se jugaba al duro, se jugaba al flojo, pero era ya con bate. El bate era un pedazo de madera, una rama de un árbol, cualquier cosa que sirviera para darle a la pelota que se tiraba. Y recuerdo como el que bateaba daba sus batazos y cómo se corría por las bases. Recuerdo la forma que le decían a un niño a los otros de su mismo equipo para animarlo cuando daban un batazo. En vez de decir corre, 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 decían ala, ala, ala. Entonces ese ala significaba corre y el niño corría y cuando ya el niño bateaba un jonrón o daba el otro un giro y que estaba en base anotaba, le decían al plato, en vez de decir al home, decían al plato, al home le decían plato. Esos son recuerdos de el juego de pelota en mi infancia, el juego de béisbol. Habían otros niños que jugaban a otras cosas. Las niñas hacían sus juegos de yaqui, hacían sus juegos propios de niña, y habían algunos que se dedicaban a correr, a ver quién corría más y a quién daba el salto más alto. Recuerdo de un niño de color negro que se llamaba Mario, no sé si estará vivo, era mayor que yo. Este Mario era algo asombroso, nadie se le acercaba. Estoy seguro que si este hombre hubiera llegado o llegó de él, no sé, a ser un atleta, hubiera sido un gran atleta. No solo por la velocidad que corría, sino por los saltos tan grandes que había. En el terreno de la escuela había un lugar que era como una zanja. Haga la idea que es como el cauce de un arroyo, pero eso hacía como una especie de abismo, había 3 o 4 metros de la parte de arriba a abajo, en algunos lugares quizás más, y había un ancho bastante considerable. Pues este Mario corría y daba un salto y brincaba toda esa parte, siendo un niño, lo brincaba y caía al otro lugar. Solo él lo podía hacer, ninguno más lo hacía.
Tuve una experiencia cuando yo era ya un hombre casado, pues tenía veintitantos de años, estando en la Nilda. Yo estaba esperando el ómnibus o la guagua y una señora se me quedó mirando y me llamó y me dijo, ¿tú eres Gerson Gómez? Yo le dije, sí, ¿por qué? Dice, ¿tú te acuerdas de mí? Dijo, no. Dice, yo soy tu maestra de el kinder. Yo soy Evelia, tu maestra del kinder. Me reconoció de un niño de 4 años a cuando yo tenía 25, 26 años, más o menos la edad que yo tenía. Y yo le dije, maestra, ¿cómo me reconoció? De niño a uno cambia mucho. Dice, sí, pero tú tienes una forma de mirar que solo tú la tienes. Y me di cuenta de mi manera de mirar. Dice, tú tienes una forma de mirar, a veces miras de lado, a veces tienes una forma de inclinar el rostro, la atención con que tú miras, eso tú la tienes, solamente tú la tienes y por eso te conocí. Y me di cuenta que era cierto, mi forma de mirar a veces en la vida me causaron problemas, porque a veces habían mujeres que pensaban que yo estaba interesado en ellos, pero a veces habían hombres que se enojaban porque pensaban que yo los estaba mirando con desprecio de alguna manera. La razón de esa forma de mirar es que cuando yo era un niño chiquitico que gateaba, había nacido en Santa Clara, parece que yo era muy hambriento y me cuenta mi madre que en una ocasión yo estaba llorando por la comida. Una tía mía que vivía en la misma casa estaba allí y mi madre le dijo, atiéndeme al niño que voy a la cocina, al fogón, le decían a la estufa, voy al fogón a ver si ya está la comida. Ella estaba cocinando arroz blanco con habichuela. Y entonces no estaba, pero en la parte del fondo, que donde estaba más caliente, en la parte del fondo había un poco de arroz con habichuela cocinado y echó en el plato para llamarme, enfriarlo y darme la comida. Pero la tía se descuidó de mí y yo me fui gateando y cuando la madre mía, con el plato lleno de comida, se volteó para llamarme y darme la comida o para ir a enfriar esa comida, tropezó conmigo que estaba en el suelo, yo no caminaba, y al tropezar el plato de arroz con habichuela cayó y me cayó aquí, en esta parte acá. Y ahí me hizo una quemadura que todavía yo tengo con 81 años y casi 82, todavía tengo la cicatriz ahí. Eso hizo que yo me pusiera así porque la quemadura fue muy profunda y fue muy grande y tenía que estar con la cabeza así. Y eso me hizo mirar así de medio lado y mirar de esta manera. Bueno, eso me pasó a esta edad. La historia la termino aquí porque después vamos a continuamos hablando de ella.